En primer lugar, esta semana ya terminamos la unidad que, que es sobre el sistema cardiovascular respiratorio. Bueno, ahora en esta semana nos toca hacer lo que es las dislipidemias, y luego nos va a tocar los trastornos de la hemostasia aquí con la otra. El miércoles terminamos, esta semana terminamos. Y a la otra semana empezamos la nueva unidad. Pero aparte de eso, el examen, entonces estamos proponiendo para que el examen sea el 4 de junio. El 4 de junio, sábado. Ustedes pónganse de acuerdo, pero por favor, no horas de muy madrugada, ni las 7, ni las 8, tiene que ser más a partir de las 9, 9 y media. Y lo otro es, y tampoco en la noche puede ser 7 de la noche máximo, 8 como máximo. Pero no domingos ni feriados, no más, por favor, disculpen, no más. Pónganse de acuerdo, acá está su delegado, el doctor Cipriano, por favor. Entonces, en ese contexto, se ponen de acuerdo con el grupo 2. Lógicamente que lo ideal sería el sábado 4 a la 1 de la tarde. Si es que hay algunas interferencias con el curso, yo hablo con el doctor Okamoto, pues que él puede dar algunas variantes, pero no hay, el que les toca a él le toca talleres ese día, hermano. Pero le voy a agradecer. Está presente el delegado, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. ¿Está de acuerdo con lo que estamos mencionando? Lógicamente ustedes se van a poner de acuerdo, pero está claro lo que hemos manifestado, ¿no es así? ¿Sí? Sí, doctor. Lo comentaré Ya. con el siguiente delegado o en todo caso en la siguiente teoría con el grupo Sí, por 2. Ya favor. lo Sí, sí. estaremos viendo. Yo le voy a manifestar lo mismo lo mismo le voy a manifestar al delegado del segundo grupo y a todo el grupo, lógicamente que el que lo represente es el delegado y después se ponen de acuerdo. Pero la idea es que me gustaría que se pongan de acuerdo y usted, digamos, como representante del primer grupo, el miércoles ya me tenga el consenso. Entonces, pues, ustedes se ponen de acuerdo, los dos delegados, y mantienen el consenso. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. La clase anterior fue realizada por la doctora Vilma, un tema muy importante, del cual van a hacer un taller inclusive esta semana, que es la hipertensión arterial. Y ha mencionado muy bien todos los factores epidemiológicos, los diagnósticos, las complicaciones. Mencionó también bien los medicamentos, los grupos de medicamentos que actúan en los diferentes estados de la fisiopatología de la hipertensión arterial. Y luego habló sobre lo que son la insuficiencia cardíaca también, las consecuencias y los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a ver lo que son ya lo que interviene también, o sea, como factor intervienen en los problemas cardiovasculares, como vamos a ver luego, es la farmacología de la aterosclerosis, primero la aterosclerosis y farmacología de las dislipidemias. Hemos incluido en las láminas lo que es un repaso sobre lo que es aterosclerosis, porque es fundamental conocerlo y ver cuáles son los factores de riesgo, porque intervienen mucho en las enfermedades cardiovasculares. Y luego la farmacología de las dislipidemias también, que forma parte de esto. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué es la aterosclerosis? La aterosclerosis es un proceso que causa enfermedad de las arterias coronarias, cerebrales, en aorta y arterias periféricas de mediano y gran calibre. O sea, este es un proceso patológico, enfermedad que causa enfermedad en las arterias.
a nivel. Generalmente hacemos más arteria coronaria por el problema de angina y problema de infarto, cerebrales por ACV y hemorragias, en aorta por los aneurismas de aorta, rotura, complicaciones, en arterias periféricas por obstrucciones de mediano y gran. Entonces, pero la aterosclerosis puede empezar desde la niñez con acumulaciones de grasa y avanzan con la edad. Entonces, de ahí que es importante las acumulaciones de los consumos de grasa. Es importante esto. ¿Cuál es la histología, así en términos generales, de la aterosclerosis? Las lesiones iniciales son estrías de grasas, estrías lipídicas. Estrías lipídicas en la íntima del endotelio. Luego viene el engrosamiento por acumulación de macrófagos cargados de lípidos, y luego una matriz extracelular. Un casquete fibroso, mira, ya, estrías lípidas, engrosamiento por acumulación de macrófagos, un casquete fibroso, placas con un núcleo lipídico bien definido, cubiertas por un coscoso fibroso, y vasa vasorum, o sea, la creación de microvasos. Lógicamente, las placas desarrollan y expanden y adquieren su propia microvasculatura en la íntima engrosada. Esta es Nosotros vemos acá, la placa fibrosa generalmente envuelve la estría vía acumulación de tejido conectivo con incremento de células llamadas con los lípidos y a menudo un polípido extracelular. Las lesiones avanzadas contienen una parte central lípida necrótica y eventualmente calcificada cuando son avanzadas. Las formaciones ateromatosas se asocian cómo se remodelan, o sea, cuando hay en el vaso hay un ateroma. Hay una remodelación que se llama remodelación positiva y una remodelación negativa. Podemos pasar de frente acá, vamos a ver acá. Esta es la remodelación positiva, porque las fibras acá en el endotelio, entonces prácticamente conserva, hay estrechez, pero conserva el lumen. En cambio, en la negativa, prácticamente ya no hay, o sea, hay más estrechez. Depende del tamaño de los vasos también, lógicamente, ¿no? Entonces tenemos la remodelación positiva implica expansión de la placa y el área de la membrana elástica externa, membrana elástica, debido a un aumento compensatorio del tamaño del vaso. La negativa, la membrana elástica es más pequeña debido a contracción del más. Y pueden haber hemorragia intraplaca también. Esa es la histología. Acá tenemos una representación de lo que es una estría grasa. Estría grasa, digamos, lógicamente con su núcleo lipídico blando, y después vendrá el casquete fibroso. ¿Qué podemos mencionar? Hay un engrosamiento de esto. Este es el endotelio, esta es la luz del endotelio, y como ven, esta es ¿Cuáles son los factores que causan y que mejoran la disfunción endotelial? Factores asociados con disfunción endotelial, y lógicamente acá hay intervenciones que mejoran la función endotelial, o sea, son dos aspectos importantes. Uno, factores que están comprometidos con la disfunción endotelial, y otro, intervenciones para lograr una mejor función endotelial. Uno, incremento de edad. A mayor edad, mayor riesgo de disfunción endotelial. El sexo masculino tiene más riesgo. No sé. Historia familiar de enfermedades cardiovasculares, también. El cigarro, smoking. Incremento del colesterol y disminución del HDL colesterol, que lo vamos a ver luego. O sea, esta disminución, incremento del colesterol, más estos factores, incrementan la disfunción endotelial, que es importantísimo para
la producción de aterosclerosis. Luego otros factores: hipertensión, incremento de la homocisteína sérica, diabetes, obesidad y dietas altas en grasa, los parrilleros. Entonces, todos estos son factores que alteran la disfunción endotelial. ¿Y cuáles son los factores que mejoran la función? La L-arginina, los antioxidantes. Pero para esto de antioxidantes, en realidad también este es un tema bastante amplio y es hay que revisarlo en profundidad, porque con eso de que antioxidantes venden cualquier cosa y prácticamente a veces no tienen las propiedades que dicen tener. Antioxidantes, sensación del tabaquismo, bajar el colesterol. Los inhibidores ECA también intervienen de una manera: el ejercicio y una dieta mediterránea, que es una dieta, digamos, baja en grasas. Entonces, estos son los factores importantes, o sea, hacer ejercicio, bajar el colesterol, dejar de fumar, usar dietas hay muchas dietas que tienen antioxidantes, o sea, que eso no necesariamente productos. Entonces tenemos esto. Luego tenemos lo siguiente. ¿Cómo se forma la aterosclerosis acá? Esto es importante mencionar porque el LDL es la lipoproteína de baja densidad, se oxida y lógicamente esto da lugar a la estría grasa y lógicamente da lugar a la disfunción endotelial, da lugar a la inflamación y lógicamente forma la placa no calcificada. Luego esa placa no calcificada se rompe y hay trombosis e insuficiencia coronaria aguda. Entonces es importante ver acá el incremento de LDL, por ejemplo. La LDL va a formar las triagrasas, disfunción endotelial, inflamación, y si sigue avanzando va a haber rotura de la placa, que ya vimos cuando hablamos de insuficiencia coronaria, trombosis e insuficiencia coronaria aguda. Esto ya lo mencionamos. Entonces, hablando de la patogénesis de la arteriosclerosis, podemos ver lo siguiente. Hay muchos factores que contribuyen a la patogenia de la aterosclerosis. Uno, disfunción endotelial, que hemos dicho cuáles son los factores que desencadenan la disfunción endotelial, factores asociados. La dislipidemia, factores inflamatorios inmunológicos, rotura de placa y tabaquismo. Entonces, estos hay que evitarlo. Entonces, la disfunción endotelial está asociada con múltiples factores de riesgo, asociada con hipercolesterolemia, diabetes mellitus, hipertensión arterial, tabaquismo. Y ya hemos mencionado que en particular la LDL oxidada, o sea, las lipoproteínas de baja densidad, pueden ser consideradas como vía final común. Puede ser mejorada con corrección de la hiperlipidemia. Si uno corrige la hiperlipidemia, y ojo que no solamente se corrige con medicamentos, ¿no? O sea, es con dieta también. Con dieta o con terapia con estatinas, en este caso, pero bueno, habría que ver, que incrementa la biodisponibilidad del óxido nítrico, con IECA y con altas dosis de antioxidantes. Que ya vimos los factores que... La inflamación, o sea, uno, la disfunción endotelial, otro, la inflamación. Los macrófagos han tomado el LDL oxidado
y liberan una serie de sustancias inflamatorias, o sea, los macrófagos, citoquinas, factores de crecimiento. Muchas moléculas implicadas son proteínas quimiotáxicas, monocitos, macrófagos, moléculas de adhesión intracelular, factores estimulantes de colonia de granulocitos, macrófagos y factor de necrosis tisular alfa. Entonces, existen ya marcadores de incremento o decremento de inflamación sistémica asociada con riesgo de aterosclerosis. Yo no lo conozco en este momento, pero sí existen para ver si existen esos marcadores. Existen esos marcadores, los desconozco yo en este momento. Lo otro son las dislipidemias. Entonces hay tres factores importantes: disfunción endotelial, inflamación y dislipidemias. Acá podemos ver lo que acabamos de mencionar, la inflamación. El LDL oxidado en el endotelio, prácticamente lo que hace, hemos dicho, la liberación de monocitos, de factores de crecimiento, macrófagos, etcétera. Todos estos actúan a este nivel para producir la LDL oxidada. Esta LDL oxidada es la que va a la acumulación de macrófagos, justamente se acumulan de macrófagos y las células grasas y dañan el endotelio. Este es lo que ya hemos mencionado. Esto es una representación esquemática de lo que ya hemos mencionado en la lámina anterior. Y acá pueden ver cómo va. Este es un corte longitudinal de una arteria y pueden ver cómo va desde la estría venosa hasta la placa, hasta rotura de la placa. Entonces, es importante mencionar todo esto. Estamos hablando de la LDL, HDL, estamos hablando de colesterol, estamos hablando de triglicéridos, etc. Pero las lipoproteínas son fundamentales. Las lipoproteínas, claro, ¿y cuál es su rol en la aterosclerosis? Claro, los lípidos juegan un rol crítico en la aterosclerosis. Los lípidos, como el colesterol y triglicéridos, son insolubles en plasma. Entonces, no se cambian. En el plasma son insolubles ahí. Pero ¿cómo son transportados los lípidos? Por las famosas lipoproteínas. ¿Y a dónde van? ¿A dónde lo transportan? A varios tejidos para utilización de energía, depósito de lípidos, producción de hormonas esteroideas y formación de ácidos biliares. Estas transportan, lógicamente, el colesterol y los triglicéridos tienen sus funciones en todas estas que estamos enfatizando en este momento. ¿Cómo son las lipoproteínas? Componentes: tiene colesterol, esterificado, no esterificado, triglicéridos, fosfolípidos y proteínas. El componente proteico, las lipoproteínas tienen un componente proteico que se llama las apolipoproteínas. Esto tiene un papel muy importante porque las apolipoproteínas o sirven como cofactores de enzimas o ligandos para los receptores. Entonces, las apolipoproteínas, entonces tienen las lipoproteínas y sus componentes tienen también las apolipoproteínas. Entonces, el factor predisponente para la aterosclerosis es el metabolismo anormal de las lipoproteínas. Más o menos, bueno, acá no va a salir esto. Dice que se estima que la dislipidemia está presente en más o menos el 70% de los casos. O sea, hay algunas dislipidemias de los pacientes con insuficiencia, se refiere con enfermedad cardiovascular, o sea, angina, eso. En angina, por ejemplo, síndrome coronario, el 70% generalmente están presentes las dislipidemias.
el otro porcentaje no, hay 30 no, pero la mayor parte sí están de acuerdo con eso. Y acá tiene la estructura de las lipoproteínas. Hay las lipoproteínas elevadas, por ejemplo, hay una, la de bastante impacto clínico, es la apolipoproteína B100. ¿Y qué contienen? Lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad. Esta es la apolipoproteína que tienen estas lipoproteínas. Y estas son las que mencionábamos que tienen bastante impacto porque pueden inducir el desarrollo de aterosclerosis en ausencia de otros factores de riesgo. Si basta con tener esto elevado, lógicamente va a haber riesgo de aterosclerosis aunque no haya otros factores. Y se ha propuesto que el evento inicial de aterogénesis es la retención subendotelial de apoproteína B100 conteniendo lipoproteínas. Como ven acá, ya las lipoproteínas tienen su apolipoproteína, pero hay otra ApoE, hay otra B también, apoproteína C, pero tienen los triglicéridos, tienen el colesterol, tienen los fosfolípidos y el colesterol libre, colesterol esterificado y colesterol libre. Entonces, esto es lo que transporta una lipoproteína. Entonces, las lipoproteínas tienen los kilomicrones, partículas largas que transportan lípidos dietarios. O sea, los kilomicrones transportan solo los lípidos dietarios, pero están asociados con apolipoproteínas, con las A, B48, etcétera, etcétera. Las BLDL, las lipoproteínas de muy baja densidad, transportan triglicéridos endógenos y en menor grado colesterol. Están asociadas con lipoproteínas B100, ya hemos dicho, esto es importantísimo. B100, C1, C2, C3 y E. Las lipoproteínas de densidad intermedia transportan ésteres de colesterol y triglicéridos. Estos transportan más triglicéridos y poco colesterol. Ambos. Están asociadas también a apolipoproteína 100 y otras más. Y las LDL transportan ésteres del colesterol, apolipoproteína B100 y C3. Estas, al igual que las, o sea, LDL y VLDL. Las HDL, que son lo opuesto a las anteriores en cuanto a función, transportan ésteres del colesterol, apolipoproteínas asociadas, pero no es la B100, sino las A, la C y la D y la E. Entonces ya tenemos las lipoproteínas. O sea, en cuanto a las lipoproteínas, hay un aspecto que podemos ver que es la hipertrigliceridemia. Generalmente, cuando hay triglicéridos altos, se asocian con niveles bajos de lipoproteína de alta densidad, o sea, con HDL. Y lógicamente el HDL es un marcador importante. Cuando ustedes soliciten o vean un paciente que tiene un HDL de bajo, el riesgo de enfermedad de aterosclerosis y enfermos de enfermedad coronaria es alto. O sea, tienen potencialidad, no hablemos de potencialidad de riesgo. Entonces, la hipertrigliceridemia está asociada con niveles bajos de lipoproteína. Lo que pasa es que, como resultado, un aparente incremento de enfermedad coronaria, que podría ser debida a reducción del HDL más que a la elevación de triglicéridos. Pero los triglicéridos es más importante por la enfermedad coronaria, pero es porque los triglicéridos se asocian con HDL bajo. Acá podemos ver algo también importante.
El HDL es en contraste a LDL y VLDL, que hemos dicho que son predominantemente son aterogénicas. La HDL es antiaterogénica. ¿Qué incluye? Eflujo, no influjo, eflujo del colesterol con macrófagos, antioxidación, protección contra la trombosis, mantenimiento de la función endotelial y mantenimiento de baja de viscosidad sanguínea, que son factores para trombosis también. Entonces, vea la importancia que tiene la HDL. Entonces, ¿cuál será mi objetivo en un paciente que tiene HDL bajo? Elevarle y ver qué medicamentos o qué dieta puedo darle para elevar el HDL. Ese es fundamental, el HDL. A través de una acción permisiva de la deformidad, de la deformabilidad de las células rojas, de los eritrocitos. Pero hay una lipoproteína A, que es una forma especializada de la LDL. Es un factor de riesgo para el desarrollo de eventos ateroscleróticos con fuerte evidencia de causalidad. Como ven, nosotros no estamos enfocando mucho el aspecto, estamos enfocando más todo en relación a la clínica. Y acá tenemos la vía del metabolismo exógeno y el metabolismo endógeno de los lípidos. En primer lugar tenemos acá el exógeno. Tenemos que en el intestino son absorbidas los ácidos grasos. Los ácidos grasos libres se combinan con triglicéridos y se combinan con glicerol, disculpe, y forman triglicéridos. Y en menor grado absorben colesterol, que es esterificado a ésteres del colesterol. Entonces, en el intestino se forman los triglicéridos y ésteres del colesterol. Estos son transportados con los quilimicrones, que es el principal apolipoproteína, la B48 y la otra C. Y acá tienen los quilimicrones con las siguientes apolipoproteínas B48, C2 y la ApoE, que son las que transforman triglicéridos y ésteres de colesterol. Pero estos, lógicamente, es otra forma. Y luego, acá con las apolipoproteínas, que hemos dicho que las apolipoproteínas sirven como cofactores o como enlace, como ligandos, prácticamente hacen a estos, los transforman con una enzima, mejoran a la lipoproteína lipasa y transforman ácidos grasos, ApoA, y luego los quilimicrones se van achicando y lógicamente quilimicrones remanentes pasan al hígado. Este es el metabolismo exógeno. El metabolismo endógeno es diferente. Una vez que pasa del hígado, lo primero que se va a formar es el BLDL en el hígado. Ya se forma el BLDL, la lipoproteína de muy baja densidad, que tienen APO, B100 y ApoE, que hemos dicho que son importantes. Y lógicamente con los residuos del HDL, ésteres de colesterol apuesto, van a madurar el BLDL. Y luego intervienen nuevamente acá la lipoproteína lipasa para liberar fosfolípidos, ácidos grasos, etc. Y queda un VLDL remanente y que va a llegar al hígado y desprende el LDL. Como ven, este es en términos generales para comprender más o menos lo que pasa y la función que tienen las apolipoproteínas en uno y en otro sistema. Entonces, ahora sí, ya habiendo visto lo que es la aterosclerosis, como es su histología,
Hemos visto cómo se produce la patogénesis, la disfunción endotelial, la inflamación, la dislipidemia, los lípidos, cómo se transportan y para qué son, y cuál es la función de los transportadores y cuáles son las funciones en el organismo. Entonces ahora vemos ya el otro aspecto que son las dislipidemias. El, 3 minutos de receso, por favor. Bueno, vamos a empezar. Lo que podemos ver es que cuál es el papel, digamos, la importancia que tienen las dislipidemias. Ojo, es, son trastornos de los lípidos, pero ojo que no necesariamente tiene que estar relacionado con problemas, digamos, con medicamentos. O sea, siempre echemos mano de las estrategias no farmacológicas que son importantísimas. Dieta y ejercicios acá es fundamental también, y en algunos casos. Y hay muchas controversias porque cuando hay enfermedades cardiovasculares, digamos, prácticamente hay un problema ya, entonces, si hay lo que le llaman las dislipidemias secundarias, prácticamente en esos casos sí hay que usar los medicamentos. Pero para prevención de dislipidemias, para prevención de problemas cardiovasculares hay mucha controversia hasta la fecha. Hay controversias. Bueno, entonces, hablando ya de lo que es las dislipidemias, que esto es importantísimo, se expresan como anormalidades de concentración plasmática de lípidos que constituyen ya hablamos, patologías. ¿Qué lípidos están o lipoproteínas están elevadas? Las LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad y que están en relación con la apolipoproteína B100, LDL del colesterol y reducido HDL, que al contrario que esto es protector
tiene efecto antioxidante, antiinflamatorio, etcétera, etcétera, están relacionados con pardiopatía coronaria. Entonces, si un paciente le encuentra sobre todo varón de mediana edad o edad más, LDL y un HDL bajo, hay que ver, tiene potencialidad, si es que no la tiene, cardiopatía coronaria angina. Entonces, habría que bajar su LDL y subir su HDL. Otros factores, digamos, que de riesgo para la cardiopatía coronaria son tabaquismo, hay que evitarlo. El cigarro hay que evitarlo. O sea, creo que en nuestro país parece que ha habido ya una baja consumo, está disminuyendo. Me alegro mucho. Hipertensión arterial que hay que controlarlo. Obesidad es otro factor. Y diabetes. Claro, las hiperlipidemias pueden aparecer también como por efecto genético en el metabolismo de las lipoproteínas. A veces hay problemas en la lipoproteína lipasa, a veces hay en los ligandos, etcétera, etcétera. Hay problemas genéticos en esto. Pero el otro factor es estilo de vida. Estilo de vida es fundamental para esto. Estilo de vida. Y lógicamente en estilo de vida hay que enfatizar la falta de ejercicio y exceso de ácidos grasos saturados en la dieta. Esto es importante, que lo vean desde ahora, porque como hemos visto es un proceso a largo plazo. A veces dicen, no, yo soy joven, ¿no? No, desde un momento ustedes, por eso es que vemos a veces gente, no he tenido la mala sorpresa de compañeros de promoción, por ejemplo, ya hace muchos años, fueron su fulvito y lógicamente un esfuerzo excesivo, pero tenían síndrome metabólico, tenían todas esas cosas y tenían problemas, hacían problemas. O sea que no es tributario solamente las personas de edad, ¿no? Gente joven, o sea, pero hay que tener cuidado con estos factores que estamos mencionando. Entonces, se caracteriza por el colesterol elevado, uno. Colesterol elevado, lipoproteínas de baja densidad también elevada, colesterol HDL, colesterol o triglicéridos elevados. Uno de ellos. Las lipoproteínas de alta densidad bajas, o sea, un HDL disminuido o una combinación de ellos es causada por una alteración en el metabolismo de los lípidos y las lipoproteínas. Eso es fundamental en cuanto a las dislipidemias. Entonces acá tenemos ya lo que hemos mencionado, puede haber colesterol elevado, triglicéridos elevados, disminución de HDL, LDL incrementado o LDL incrementado. Y se pueden presentar, ¿por qué? Porque los receptores de LDL son defectuosos en la hipercolesterolemia familiar. Déficit de lipoproteína lipasa, hemos mencionado. Aclaramiento deficiente de las partículas residuales, o sea, en la cadena hemos visto la patogénesis, ahí en cualquiera de esa cadena, ahí es donde se pueden presentar alteraciones. Entonces, hay una clasificación que desde el 2007 hasta la fecha sigue, clasificación de Fredrickson de las lipidemias. Tenemos la clasificación, la tipo 1, porque es kilimicrones aumentados. ¿Y qué aumentan? Los lípidos aumentados son los triglicéridos. La 2A es LDL aumentado. ¿Y qué aumenta? Colesterol. La 2B,
LDL y VLDL aumentados. ¿Qué aumenta? Colesterol y triglicéridos. Entonces significa que están aumentados tanto la LDL como la VLDL que transporta triglicéridos. La 3, VLDL y residuos de kilomicrones, triglicéridos y colesterol. La 4, VLDL, solo triglicéridos. Y la 5, kilomicrones y VLDL, triglicéridos y colesterol. Entonces, tenemos acá esto, ya lo hemos explicado también al inicio, que las VLDL transportan más triglicéridos, la LDL más colesterol, por eso se asocian. Entonces hay las dislipidemias de tipo primario, origen genético no asociado a otras enfermedades, es poco frecuente, pero las secundarias son vinculadas a otras patologías, diabetes mellitus, obesidad, hipotiroidismo, síndrome metabólico. Síndrome metabólico es importantísimo, que eso lo van a ver cuando hablen de diabetes. La epidemiología de las lipidemias es lógicamente la importancia por su vinculación con la enfermedad cardiovascular, que es considerada una epidemia de origen multifactorial, o sea, enfermedad cardiovascular. Hay un estudio en el Interhealth, lo incluye factores de riesgo de infarto miocardio. Esto, o sea, incluye las dislipidemias como factores de riesgo para infarto miocardio. Significa que los que tienen dislipidemia tienen más riesgo de realizar un infarto que los que no lo tienen. En investigaciones epidemiológicas en el Perú, generalmente de ciudades de costa, sierra y selva se han encontrado frecuencia aumentada de dislipidemias en poblaciones de altura. Lógicamente en altura hay bastante por el exceso de grasas también. Hay un estudio que lo realizaron en regiones, en el estudio se llamó Tornasol, en el año 2006, y encontraron solamente para ver sus lípidos nada más, hipercolesterolemia en mayores de 18 años. En la costa 12% y en la sierra 6%. ¿Cómo se hace el diagnóstico de dislipidemias? El diagnóstico de dislipidemias, como ya hemos visto, se hace en los niveles séricos de colesterol total, LDL, colesterol HDL y de los triglicéridos generalmente. Y se debe señalar que el colesterol total es la suma del colesterol presente en las lipoproteínas LDL, HDL y VLDL, o sea, en las estas lipoproteínas es la suma de los tres colesteroles. ¿Cuáles son los niveles de referencia? En la actualidad se considera, esto bajaba, no sé, también tienen su cierta influencia a veces sin datos o a veces con datos, ahora consideran ya el límite, el 200, debajo de 200 se debe considerar. 200 a 239 el límite alto y elevado más de 240 ya está elevado. Algunos ya esto lo han desaparecido y solamente consideran esto. Y por encima de esto ya es elevado. Pero esto es un poquito controversial, pero esto es lo que está. El colesterol LDL menos de 130, dice menos de 100, ya lo consideran algunos endocrinólogos, menos de 200. El HDL mayor de 35, pero para algunos consideran más de 50, ya lo han subido. Los triglicéridos menos de 150. Entonces, pueden haber hipercolesterolemias aisladas, colesterol mayor de 200 con triglicéridos normales. Hipertriglicemia aislada, colesterol menos de 200 con triglicéridos altos. Mixta, ambos. Y con HDL bajo aislado con HDL, con colesterol HDL menos de 40, lo consideran.
Las hipertrigliceridemias con cifras elevadas incrementan el riesgo de pancreatitis. Esto también es importante. Hemos tenido la oportunidad de ver pacientes que tienen 800, 1000 de triglicéridos. Y me acuerdo, bueno, en uno de ellos era que un paciente que inclusive tuvo un estudio sobre, en una tomografía le encontraron una mancha en el páncreas y inclusive fue operado 2 veces pensando que era un cáncer pancreático y no fue. Al final fue esto, una pancreatitis crónica. Asociándolo, tenía pues una triglicéridos muy altos, muy altos. Entonces, lo que hay que cuidar es que los triglicéridos no se eleven mucho. Ya he mencionado que los triglicéridos a veces están asociados con HDL bajo también. Luego, las lipoproteínas, digamos que en enfermedad coronaria, las lipoproteínas, las que están más elevadas son las combinadas. HDL bajo en enfermedad cardíaca, alto DL y la lipoproteína A que hemos hecho en exceso también. Todos estos, altos triglicéridos, hiperapo-B, etcétera, todos estos factores intervienen en la enfermedad coronaria. El diagnóstico precoz es importante. La sintomatología generalmente es asintomática, suele ser asintomático. El proceso se establece a través de examen serológico, nada más. Algunas personas pueden tener, por ejemplo, la obesidad predominantemente abdominal. Algunos dicen, no, yo no soy obeso, pero su cinturita, generalmente ya saben, cuando veamos el síndrome metabólico, van a ver que la cintura por encima en el varón de 95, antes decían 100, y la dama más de 85 o 80, prácticamente es obesidad abdominal. Y esa obesidad abdominal está relacionada con lípidos, está con triglicéridos especialmente. Y eso es parte de dislipidemia y es parte de lo que se llama el síndrome metabólico, no completamente, pero entonces, si yo tengo un paciente con una barriguita prominente, prácticamente hay que hacer estudios completos. Entonces, por otro lado, vemos que dislipidemias secundarias, diabetes, obesidad, síndrome nefrótico, hipertensión, hipotiroidismo, síndrome metabólico y por medicamentos también hay. ¿Qué medicamentos son los que, un ratito, ¿qué medicamentos son los que afectan el perfil lipídico? Corticoides aumentan, estrógenos, las tiazidas hemos visto, los beta bloqueadores, testosterona, ácido retinoico, anticonceptivos orales con progestágenos, ciclosporina, inhibidores de proteasa que se utilizan en el tratamiento en el HIV, en el síndrome de inmunodeficiencia de secundaria también, sí, inmunodeficiencia adquirida. Entonces, todos estos... ¿Y a qué nos induce esto? Que cuando tengo un paciente con trastorno con dislipidémico, empiece a ver si está usando corticoides, estrógenos, todos estos fármacos. Y si usa todos estos fármacos, habría que ver, digamos, de repente hasta tratar de suspender esto o de ver la forma. Y si no usa nada de esto, lógicamente tiene otras causas que hemos mencionado. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? Acá tenemos 7 estancias
Los primeros, los que más se utilizan en la actualidad, que sirven para bajar colesterol, son los inhibidores de las 3 de la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa. Son las ya famosas estatinas. Son los inhibidores de la HMG coenzima A reductasa. Estos son las estatinas. Bajan colesterol. El LDL es la que más bajan. Vamos a ver luego cómo lo hacen. Otro, secuestradores de ácidos biliares y las resinas también bajan colesterol. Otro es el tercero, es agonista de receptores alfa activados del proliferador de peroxisomas, los fibratos y el ácido nicotínico, que son los que elevan HDL, que son los que elevan HDL y bajan triglicéridos también. Los inhibidores de la absorción intestinal, colesterol, ezetimiba, igual que los... Generalmente se asocian las estatinas con el ezetimiba. Y los ácidos grasos omega 3 contienen ácido eicosapentoico y 2-ocoxahexanoico, DHA y EPA, prácticamente inhiben la absorción de los lípidos, especialmente colesterol. Y por último, inhibidores de la lipasa intestinal, el orlistat. Entonces, efectos de la terapia farmacológica. Vamos a ver acá. Tenemos la colestirapina y el colestipol, que son resinas. ¿Qué hacen? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Aumenta el catabolismo de las LDL y disminuye la absorción del colesterol. O sea, que se catabolizan las LDL y disminuye la absorción de colesterol. Efectos en lípidos, disminuye el colesterol. Efectos en las lipoproteínas, disminuye la LDL, pero aumenta la VLDL. La niacina, ¿qué hace? Disminuye la síntesis de LDL y VLDL, entonces disminuye triglicéridos y colesterol. Igual que los fibratos, gengibrosil, fenofibrato, clofibrato, aumenta el clearance de VLDL, disminuye la síntesis de LDL. Casi similar a esto, disminuye triglicéridos. Entonces, estos fármacos disminuyen VLDL y LDL y aumentan el HDL, que hemos dicho que este es uno de los aspectos. Fármacos para aumentar el HDL, aparte de la dieta, todo, los fibratos y la niacina. Luego tenemos las estatinas. Aumentan el catabolismo del LDL, disminuye la síntesis de LDL. ¿Cuál es la diferencia con las resinas? Que estas disminuyen la absorción de colesterol y estas disminuyen la síntesis de LDL. Por eso es que las estatinas son en primera elección, de otra segunda. Disminuyen colesterol. ¿Y cuál es? Igual que la ezetimiba. Disminuye el LDL. O sea, las estatinas con ezetimiba predominantemente disminuyen LDL, lipoproteínas de baja densidad. Y la niacina con los fibratos predominantemente aumentan el HDL. Y acá tenemos, o sea, en la clasificación podemos ver los quilimicrones aumentan triglicéridos, la LDL aumenta colesterol. En LDL, VLDL, colesterol y triglicéridos y colesterol, quilimicrones, triglicéridos, y que esto ya lo vimos. Entonces, el tratamiento según fenotipo de lipoproteínas, o sea, fármaco de elección, en la fase 1 no está indicado porque no hay problemas ahí en el genéticos en cuanto a los proteínas lipasa y en cuanto a los factores ligandos, etc.
En el 2, LDL, colesterol, acá está, estatinas, las resinas, colestiramina, colestipol, y la niacina también utiliza. En las 2B, LDL y VDL, colesterol, estatinas, fibratos y niacina. Para los residuos de trimiclona, fibratos, niacina para todos el resto de grupos. Ahora vamos a ver ya algunos aspectos relacionados con los fármacos que se utilizan para el tratamiento de las dislipidemias. Hemos puesto acá algunas láminas también que son sacadas del UpToDate, que tienen estudios, donde hay bastantes controversias a veces. Y después sacado de algunos artículos que le he puesto, pero que no significa que les estoy dando, les estoy tomando una decisión yo, sino significa que ustedes puedan revisarlo en profundidad. Esto sobre todo en relación con las estatinas, que tienen consecuencias. Algunos dicen que no, pero sí tienen consecuencias. Entonces, vamos a verlas. Los inhibidores de la hidroximetil glutamil coenzima A reductasa, ¿cuáles son? Atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, simvastatina. La eficacia de todos estos son similares. El problema es para elegir hay algunos datos que unos mejoran más, que otros menos, pero en términos generales todos mejoran bajan colesterol y LDL. Sin embargo, hay algunas que tienen muchas interacciones medicamentosas porque actúan con inhibidores enzimáticos, sus reacciones adversas. Ahí están las diferencias. ¿Cómo actúan las estatinas? Interrumpen la conversión en mevalonato del HM, o sea, de hidroximetilglutamil coenzima A reductasa a mevalonato, que limita un escalón de síntesis de colesterol. Entonces, inhiben la síntesis de colesterol por la inhibición de estos. Disminuye la síntesis de colesterol, reduce la síntesis de LDL y refuerza el catabolismo de las LDL. Mire, no hay síntesis y refuerza el catabolismo de la LDL, disminuye los niveles elevados de LDL y el resultado de la reducción de colesterol plasmático. Como hemos dicho, que el colesterol no es soluble en el plasma. ¿Cuáles son los beneficios que tendrían? Estabilización de las placas ateromatosas y prevención de rotura. Algunos me refieren de que inclusive mejoran esas placas. Sobre eso también hay que revisar bastante. Mejoría funcional del endotelio, claro, que hemos visto, bajando LDL, pues ya mejora la función del endotelio. Inhibición de la formación de tromboplaquetarios y ejercen una acción antiinflamatoria. Aumenta la neovascularización en el tejido necrótico, isquémico, el tejido isquémico, disculpe, no necrótico. Reducen episodios cardiovasculares y provocan la vida del paciente con riesgo. Estos son lo que menciona la literatura. Y acá podemos ver en un esquema qué es lo que hace las estatinas. Inhiben a la HMG-CoA enzima, inhiben la formación de ácido malónico, ácido mevalónico, inhiben la síntesis de colesterol. La inhibición de la síntesis de colesterol, prácticamente el bajo nivel de colesterol interactúa, estimula la síntesis de los receptores LDL, más receptores a través del retículo endoplasmático, más LDL. Y si hay más receptores, se promueve más captura de las LDL a partir de la sangre, con mayor
con creación de más cantidad de receptores de LDL, capturan el colesterol. Y lógicamente el bajo nivel de colesterol disminuye la secreción de VLDL también. Entonces, esta es la representación esquemática de la patogenia del mecanismo de acción de las estatinas. En este cuadro podemos ver las propiedades farmacocinéticas, generalmente de todas las estatinas o de todos los fármacos. Ustedes lo van a ver, la reducción del colesterol de LDL. La atorvastatina es el 50%, fluvastatina 30%, lovastatina 48%, pivastatina casi todas, rosuvastatina algunos hasta 63%, simvastatina 41%. Lo que más se usan atorvastatina, simvastatina, pero vamos a ver luego la vida media de cada uno de ellos, unión proteica. Es importante ver acá que las estatinas, algunas actúan con este citocromo 3A4, otras con 12,9, todos. Los que actúan con 3A4, atorvastatina, lovastatina y simvastatina, generalmente tienen interacciones de un tipo. Los que actúan con C2 o C2,9 tienen otro tipo de interacciones, que eso es lo que vamos a ver. Metabolitos activos, la atorvastatina da metabolitos activos y la fluvastatina no, el resto sí da, la pravastatina no da tampoco. La absorción mayormente no hay problema. Excreción renal, menos, todos se eliminan poco por el riñón. De eficacia de las estatinas. Algunos nos manifiestan que ya mencionamos la rosuvastatina, después la atorvastatina y la simvastatina, que hemos mencionado las que más se utilizan justamente. Los metabolitos de todas las estatinas, excepto la fluvastatina, tienen cierta actividad inhibitoria. Los metabolitos se refiere, no se refiere. Los fármacos de por sí inhiben a la HMGA. Reacciones adversas. Incremento de transaminasas hepáticas, 2%. Generalmente estas reacciones adversas son sacadas de la literatura de los laboratorios, no es de estudios. Ocasional aumento de creatinfosfoquinasa. Por eso a estos pacientes cuando tienen mucho dolor hay que pedirles la CPK, creatinfosfoquinasa, porque conducen a miopatías. Y menos del 1% refiere acá rhabdomiolisis. Esto es grave. Hay una miopatía mitocondrial, pueden haber dermatomiositis, mioglobinuria, insuficiencia renal, problemas gastrointestinales y la glucosa plasmática tiende a subir en ayunas. Estas son las que hay. Aparte de eso, nosotros hemos colocado acá una revisión de la literatura, esta publicada en el 2019. Revísenlo. Es muy interesante. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Una revisión sistemática de los predictores de adherencia a estatinas para prevención primaria. Prevención primaria, no estamos hablando prevención secundaria, para prevención. Cuando ya hay prevención secundaria hay que darle de todas maneras. Para prevención primaria. Cogieron pacientes que no tenían, que lo suspendieron, o sea, no hubo adherencia al tratamiento. Efectos adversos son extensivos, son amplios y son bien caracterizados y han sido descritos en numerosas revisiones. Esta es
con intención de ver la adherencia a las estatinas. Efectos adversos pueden ser considerados dos categorías lo consideramos. Este es un resumen del artículo. El primero, efectos adversos que afectan, efectos adversos que incluyen alta incidencia de dolor muscular, fatiga, especialmente con ejercicio o sin ejercicio, miositis inflamatoria idiopática, miopatía autoinmune, desórdenes psiquiátricos, cognitivos, depresión, confusión, agresión, pérdida de memoria, irritabilidad, disturbios del sueño, desórdenes musculoesqueléticos, sordera súbita y distrés gastrointestinal. Este es lo que vieron, lo primero, o sea, ¿por qué suspendieron el medicamento ellos? Porque les estaba afectando a los pacientes. Pero después hicieron otra categoría con el desarrollo posterior de morbilidades que fueron no percibidas por los pacientes, digamos, pero al inicio, pero sí se ligaron con el tratamiento de estatina. Diabetes tipo 2, o sea que incrementó el riesgo de diabetes con las estatinas, particularmente en mujeres. Cáncer, disfunción hepática, falla hepática, cataratas, de esclerosis lateral amiotrófica, etcétera. Enfermedad de Parkinson, ataxia cerebral, síndrome lúpula, etcétera. Esto han encontrado. Muchos autores lo contradicen, sobre todo los que producen los medicamentos, pero hay que tener bastante cuidado. Hay que revisar en esto. Y si uno ve esto, hay que retirar los medicamentos y ver. Acá tenemos las referencias, ustedes la pueden revisar. Acá 3 referencias, ustedes la pueden revisar. No hay ningún problema, revísenlo y vean. Esto es una revisión que hemos hecho, nosotros revisamos una lectura de estudios, de revisiones que han hecho autores, pero que hay bastantes controversias. Entonces, ahora sí vemos cuáles son las interacciones de las estatinas. Las estatinas reducen la absorción, o sea, las resinas reducen las resinas, o sea, las resinas, no le puedo dar resinas con asociado porque no se absorben las estatinas. Aumenta el riesgo de miopatía también con las resinas. En pacientes con insuficiencia renal, aumento de miopatías. Uso de ciclosporina, de inhibidores enzimáticos, itraconazol, eritromicina, etc. Determinar periódicamente los niveles plasmáticos de proteína quinasa. Las estatinas aumentan los niveles de warfarina, evaluar tiempo de protrombina. Los fármacos que dependen del CYP 3A4, atorvastatina, ya vimos en la lámina anterior, lovastatina, simvastatina, se acumulan en plasma con presencia de ciclosporina, o sea, la ciclosporina aumenta la concentración de macrólidos, ciclosporina, fibratos, inhibidores de proteasa. Pero disminuyen sus concentraciones con fenitoína, aumentan con inductores, con inhibidores enzimáticos y disminuyen con inductores enzimáticos. Los que actúan en el 2C9, CYP2C9, fluvastatina y rosuvastatina, con ketoconazol, metronidazol aumentan las concentraciones, o sea, son inhibidores para estos fármacos. Con el jugo de toronja también ya hemos mencionado que es un potente inhibidor. El uso clínico, de acuerdo a la literatura, prevención secundaria de infarto en miocardio y accidentes cerebrovasculares. Acá están indicados notablemente, acá hay que darles de todas maneras y controlando lógicamente. En pacientes con enfermedad arteriosclerótica sintomática, angina. La TIA es una isquemia cerebral transitoria después de infarto en miocardio o accidente cerebrovascular. Atención, prevención primaria. Lógicamente los que venden, los que preconizan siempre con algunos estudios, prevención primaria.
Acá hay controversias, justo lo que estamos mencionando. En pacientes con riesgo por aumento de la concentración de colesterol especial en otros factores. Identificar factores de riesgo. Reduce el colesterol sérico en individuos con hipercolesterolemia familiar. En dislipidemias resistentes a la terapia se combina con ezetimiba que disminuye la absorción del colesterol. Está contraindicado en gestación y en mujeres que están dando de lactar. Ahora tenemos el otro grupo que son los fibratos. Gengibrosil. Estos reducen la producción de lipoproteínas de densidad muy baja y estimulan la eliminación de LDL por el hígado. ¿Cuáles son sus efectos? Principalmente reducen la concentración de triglicéridos y aumentan en forma moderada el HDL. O sea, estos son los efectos de los fibratos. Pueden aumentar hasta 10 o 15% más. El gengibrosilo reduce la síntesis de VLDL también. Efectos adversos. Pueden haber miopatía, pero menos. Incrementa cuando se asocia con estatinas. Puede haber lesión hepática aguda, litiasis, colecistitis. Interacciones pueden potenciar el efecto de los anticoagulantes. Los fibratos, como ven en esta lámina, actúan en este receptor. Al final aumentan la recaptación de ácidos grasos en el músculo y disminuyen los triglicéridos plasmáticos, disminuye la síntesis de triglicéridos, aumenta la oxidación de ácidos en los hepatocitos y aumenta el HDL. Estos dos son los fundamentales. Aumenta el HDL, disminuye los triglicéridos plasmáticos. Parámetros de todos los fibratos acá, la biodisponibilidad, unión a proteínas, enzimas metabólicas en mi vida media, dosis. Pero un aspecto importante que es común a todos es sufren circulación enterohepática, cruzan la placenta, secretan por vía renal como glucurones, o sea, no, en pacientes con insuficiencia se le puede dar. Usos clínicos de los fibratos en dislipidemia mixta, en hipertrigliceridemia con elevadas concentraciones de VLDL, en hiperkilomicronemias, en algunos no dan, pero algunos no son útiles en hipertrigliceridemia que cursan con kilomicronemia primaria porque hay un déficit congénito que hemos visto de la lipoproteína lipasa. Otros fármacos que intervienen con la absorción de colesterol, ezetimiba, alimentos enriquecidos con estanoles, resinas secuestradoras de ácidos biliares, hemos visto ya, ácido nicotínico de liberación modificada y derivados de aceite del pescado, omega 3 llamado famoso. La ezetimiba bloquea el transportador de esteroles, el borde cepillo. Se utiliza la ezetimiba cuando las estatinas están contraindicadas. Me supongo por mucho, si hay miopatías, ahí está contraindicada, se puede utilizar la ezetimiba. O cuando las estatinas, o cuando la respuesta no es buena también. Disminuye hasta un 50% la absorción de colesterol. Efectos adversos, cefalea, etc. Y acá tenemos la rexina fijadora de ácidos biliares. En esta lámina podemos ver acá, esta es la sal de biliares, acá colesterol, los ácidos biliares, la mayor parte de los, esto es normal, el paciente hiperlipímico no tratado, la mayor parte de ácidos y sales biliares que se secretan en el intestino se reabsorben. Todos los ácidos biliares que se forman se reabsorben. Pero paciente hiperlipidémico tratado con resinas, prácticamente no hay las sales biliares, ya no se forman sales biliares. La colestiramina
el colestipol, que son resinas que impiden la absorción. El colestipol forman un complejo insoluble con los ácidos y sales biliares, lo que impide que se reabsorban a partir del intestino. Impiden que se reabsorba esto. Otros. O sea, acá tenemos ya los secuestradores de resinas, de ácido colestipol. Son insolubles en agua, no afectadas por enzimas, no se absorben ni se biodegradan. ¿Cómo actúan? Se unen a ácidos biliares, interrumpen con la ya hemos visto, aumenta la excreción fecal de ácidos biliares, aumenta la excreción fecal de colesterol también. Ahí puede haber constipación, náuseas, flatulencia. Empeora la absorción de vitaminas liposolubles A, E y K, hipernatremia, hipercloremia, etc. En prurito también, en diarrea por ácidos biliares también se utiliza, sobre todo debido a neuropatía diabética. El ácido nicotínico, la niacina, generalmente acá el ácido nicotínico generalmente se convierte en ácidos grasos libres. El tejido adiposo, el triacilglicerol, se convierte en ácidos grasos. Pero el ácido nicotínico impide que se forme los ácidos grasos. Entonces, porque los ácidos grasos van a dar lugar al VLDL en el hígado. Entonces, esta es una de las acciones del ácido nicotínico. Inhibir la formación de ácido graso. La niacina, que es mecanismo de acción, hemos visto en la lámina anterior, inhibe la lipólisis en el tejido adiposo, que es el principal productor de ácidos grasos libres. El hígado utiliza normalmente estos ácidos grasos como precursores para la síntesis de triacilglicerol, reduciendo así la síntesis de triacil necesario para la producción de VLDL. Ya lo vimos. Entonces, ¿qué hacen? La niacina reduce la síntesis hepática de VLDL, lo que reduce la síntesis de LDL. Reducen 10 a 20% los niveles de LDL, pero más eficaz para aumentar HDL, al igual que los fibratos que hemos visto antes. Al disminuir las concentraciones de VLDL, también disminuye las concentraciones de triglicéridos. El uso clínico útil en el tratamiento de hiperlipidemias familiares. Su indicación más habitual es para aumentar los niveles plasmáticos de HDL. Reacciones adversas, flashing, intolerancia. Se pueden elevar las transaminadas hepáticas en forma transitoria. Puede haber hiperuricemia, hiperglicemia, pero también no sabemos si es generalmente reversible. Y acá tenemos de los hipolipemiantes un cuadro donde podemos ver los inhibidores, las estatinas, efectos sobre LDL, lógicamente aumentan bastante. Aumenta bastante. Sobre fibratos, sobre el HDL, aumenta pero no mucho. Efectos sobre los triglicéridos disminuyen pero no mucho. Pero más, pero actúan predominantemente disminuyendo el LDL. Puede sobre el HDL, puede aumentar el HDL y puede disminuir triglicéridos, pero es mucho menor. Pero los fibratos sobre el LDL bajan muy poco. Lo que más es aumentan el HDL y disminuyen los triglicéridos. Igual que el ácido nicotínico, la niacina. Aumenta el HDL y disminuye los triglicéridos. Los secuestradores de ácidos biliares, al igual que las estatinas, prácticamente un poquito menos que esto, pero disminuyen un poquito menos que el LDL, que las estatinas. Los inhibidores de la absorción de colesterol prácticamente
disminuye el LDL, pero muy poco, lo mismo los triglicéridos, muy poco, y aumenta el HDL también muy poco. O sea, se refiere a la ezetimiba, por ejemplo, o también a los, ¿cómo se llama esto? A los omega también que tienen que actuar en estos casos. Luego tenemos acá lo que siempre presentamos, es la atorvastatina, las estatinas, su mecanismo de acción, disminuye la síntesis de colesterol, aumenta el número de receptores, ya lo vimos. Enfermedad vascular, aplicaciones clínicas. Enfermedad vascular, prevención primaria y secundaria. Nosotros la prevención primaria consideramos es controversial, pero eso depende de ustedes que tomen ya sus decisiones cuando hagan una revisión exhaustiva y profunda de la literatura. Síndromes coronarios agudos. Los fibratos, receptor activado inductor de proliferación de peroxisomas, menor secreción de lipoproteínas de muy baja densidad, intensifica la actividad de la lipasa de la proteína, incrementa la concentración de lipoproteínas de alta densidad. Estos son hipertrigliceridemia, menor nivel de HDL. Esas son las indicaciones. Y los secuestradores de ácidos biliares disminuyen las concentraciones de LDL. Igual, incrementa la concentración de LDL, efectos tóxicos de digital y colesterol. El colesterol disminuye el LDL. El ezetimiba lo que hace es bloquea el transportador de esteroles del borde cepillo del intestino, inhibe la reabsorción incrementa el LDL, la niacina que ya mencionamos, disminuye el catabolismo de la polipoproteína 1, disminuye la secreción de LDL por el hígado, incrementa la concentración de LDL, que es lo que hemos visto ya anteriormente, disminuye la concentración de lipoproteína, mayor nivel de LDL, etcétera, etcétera. Bueno, esto ustedes lo van a revisar con mayor detenimiento. Vamos a ver ahora. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, ¿alguien quiere pronunciarse algo, algún comentario, etcétera? Por favor, si no han entendido algo, pregunten, por favor. Si no pueden enviar, hacer por correo, también pueden preguntar, no hay ningún problema. Bueno, entonces no se olviden que tienen que hacer un consenso para las fechas y ponerse de acuerdo su delegado, ponerse de acuerdo con el delegado del segundo grupo, para que el miércoles nos den una respuesta con el examen que estamos planteando. Con la fecha de examen que estamos planteando, disculpe. Bueno, sí, vamos a suspender la clase. Si no hay ninguna pregunta, vamos a suspender la clase.